Imagen, profundidad de campo, hiperfocal, enfoque, nitidez, distancia focal equivalente, fotografía macro, factor de magnificación, círculo de confusión, bokeh, apertura, ángulo de visión, aberración cromática, difracción, plano de enfoque, flares o reflejos, viñeteo, número T, número F, distorsión. Estos y muchos otros conceptos fotográficos tienen algo en común, algo que los relaciona, y es el tema que vamos a tratar hoy. El video quizás sea un poco teórico, pero no vamos a profundizar demasiado, aunque creo que es importante repasarlo, verlo, para comprender de dónde vienen muchos de estos conceptos fotográficos. Estos mencionados y muchos otros vienen de lo que es la formación de la imagen, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poco de óptica geométrica básica, cómo se forma una imagen. No hacer un video profundizando o teorizando demasiado, porque vamos a ver únicamente lo que nos sirve para comprender de manera básica cómo funciona todo esto. Y bueno, creo que es importante tocar el tema, que se pueda comprender. Y bueno, esto quizás no va a hacer que hagamos mejores fotos, pero sí nos va a ayudar a comprender muchos conceptos que nos van a orientar a la hora de hacer fotografía, y de alguna manera así quizás ayudarnos en eso. Observemos esta fotografía un poco curiosa, extraña. Hay muchos ejemplos de imágenes similares. Vean lo que pasa con estos limones, cómo se los ve deformados con esas proporciones extrañas a través de los vasos, pero sin embargo sabemos que no son limones deformes, sino que es un efecto que se produce por ver a través de esos vasos, ¿no? Lo mismo aquí en este tallo. La parte que está inmersa en el agua tiene un tamaño, incluso una dirección diferente a la del resto que está por fuera del agua. Lo mismo pasa en estos instrumentales. Y bueno, aquí es mucho más evidente cómo parece estar dividida ese tallo en el agua, la parte sumergida totalmente fuera del lugar de lo que corresponde a la parte superior. Y si bien nosotros estamos acostumbrados a esto, pero esto se debe a un fenómeno que es el fenómeno de refracción. Básicamente el fenómeno de refracción es cuando una onda cambia de dirección y de velocidad al pasar de un medio a otro. Aquí obviamente eso se da porque el medio que cambia es del aire al agua, ¿no? Habíamos visto anteriormente que nosotros podemos observar las cosas porque la luz que llega a los objetos, que incide sobre ellos, es reflejada por estos mismos, y nuestros ojos o la cámara de fotos capta esa luz que reflejan los objetos. La cuestión es que por lo general nosotros vemos a través del aire, pero ¿qué pasa cuando tiene que atravesar algún obstáculo a la luz y no llega libre por el aire, sino que atraviesa, en este caso, el agua, el vidrio del florero? Son distintos medios que la luz puede atravesar, pero al atravesarlos paga ese precio, ¿no? de desviarse un poco, y eso es lo que produce que la luz llegue como a destiempo y en otra dirección por esta desviación, y por eso es que vemos así dividido el tallo
esto que estamos observando en la imagen. En la fotografía, las lentes que conforman el objetivo fotográfico son las que se encargan de concentrar la luz. Esa es la idea, ¿no? Al ser una lente, un cristal es un medio que permite pasar la luz, pero que es diferente al aire, lo que hace es desviar la luz para concentrarla en algún punto y poder tener mayor concentración de luz en una superficie grande. Eso también lo mencioné cuando comentaba acerca de la cámara oscura, cómo habíamos cambiado de ese pequeño orificio en la cámara oscura a reemplazarlo por lentes mucho más grandes que permitían un mayor caudal de luz, y ese mayor caudal de luz necesitaba ser concentrado en un punto para poder formar la imagen. Entonces, bueno, acá tenemos un modelo de lente que básicamente es un dispositivo que desvía la luz, que va a concentrar en este caso la luz. Acá vemos una lente biconvexa por su forma, así esta como pancita que tiene en ambos lados. Y es, bueno, una lente convergente. Quiere decir que hace converger todos esos haces de luz. Y bueno, quiero que veamos un poquito de partes o estos conceptos para tener en claro. Bueno, tenemos la lente, tenemos lo que es aquí el eje óptico, que es este eje imaginario que atraviesa el centro de la lente, y un centro óptico de lente que vendría a ser el centro exacto, ese punto del medio de la lente. Acá vemos cómo trabaja esta lente convergente, cómo hace converger todos esos haces de luz en un foco, ¿sí? La luz que proviene de lo lejos, bueno, acá marca el símbolo de infinito, o el sol, objetos que están lejanos. Bueno, todos esos haces de luz que vienen así paralelos a este eje, fíjense todos estos, que son paralelos al eje óptico, van a desviarse, obviamente, como habíamos visto, como pasa en el fenómeno este del florero con agua y el tallo inmerso en él. Bueno, la luz se desvía y va a converger en un punto. Ese punto donde se concentran todos los haces de luz que vienen del infinito o que son paralelos a este eje óptico, bueno, convergen en este punto que se llama foco, ¿sí? La distancia que hay entre este punto y este otro punto, que es el centro óptico de la lente, esta distancia que tenemos acá, esa es la distancia focal de una lente, ¿sí? Bueno, acá nos marca también lo que es un plano focal, ¿sí? Que es el plano imaginario paralelo a este plano de la lente, bueno, que se ubica en el foco, y la distancia entre el foco y el centro óptico de la lente, como mencionaba, eso es la distancia focal. Entonces, cuando hablamos de objetivos, no sé, de un 50 milímetros, quiere decir que la distancia focal es 50 milímetros y corresponde a que entre el centro óptico de la lente y su foco, este punto donde convergen todos los haces de luz que vienen paralelos a este eje que habíamos mencionado, todos los haces de luz que vienen así paralelos, todos van a converger en este punto, en el foco. Entonces, eso para tener en cuenta como referencia de los conceptos que tenemos que tener a la hora de comprender cómo es que se comporta la luz con las lentes, ¿sí? Ahora, para entender cómo se forma una imagen a través de estas lentes, vamos a hablar un poquito de lo que es la teoría de rayos. Vamos a ver estas 3 reglas básicas, sí, para comprender cómo se forma esta imagen, cómo un punto de la realidad
se forma en un punto de una imagen, ¿no? Eso que veíamos de la cámara oscura, de cómo lo que estaba por fuera se formaba en una imagen adentro. Bueno, había un punto que correspondía, por ejemplo, en el caso del el dibujo ese del árbol, bueno, un punto del árbol correspondía a un punto de la imagen del árbol dentro de la cámara oscura. Acá tendríamos lo que es el árbol y veíamos cómo se formaba un pequeño arbolito dentro de lo que era la cámara oscura. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo es que eso se forma. Esto es lo que explicaba hace un rato, como un rayo de luz que viaja por el aire, al llegar a la lente cambia de dirección. Fíjense acá que esta dirección cambia porque cambia de medio. Al salir de la lente y pasar de nuevo al aire, vuelve a cambiar de medio, entonces vuelve a sufrir otra desviación, y es lo que pasa acá. Obviamente, para no hacer tanto trazo de línea, vamos a simplificarlo con este eje en medio de la lente para entender esa desviación de la luz. Entonces, mencionaba que quería que repasemos estas tres reglas que nos marcan cómo se forma esa imagen, ¿sí? La primera es la que ya mencioné anteriormente, que dice que todos los rayos que pasan paralelos a este eje, ¿sí? Todos estos, cualquiera, acá hay algunos dibujados, pero todos los rayos que vienen paralelos, todos convergen en un mismo punto, y ese punto era el foco, ¿sí? Bueno, acá lo dibujé mal, pero me refiero a esto. Entonces, como podemos ver, todos los haces de luz que pasan por la lente van a pasar sí o sí por ese foco. Esa es la primera regla que tenemos que tener en claro, ¿sí? Si es un haz paralelo a este eje de la lente, es un haz de luz que va a pasar por el foco. ¿Cuáles son los haces de luz que vienen paralelos? Y como habíamos visto en el dibujo anterior, por lo general todo lo que está lejano, todo eso que viene del infinito, la luz que viene del sol, la luz que puede provenir de las nubes, del cielo, de las estrellas, de alguna montaña muy lejana, todos los puntos de imagen que vemos así a lo lejos, cuando llegan a la cámara, obviamente todos esos puntos o esos rayos de luz vienen prácticamente paralelos unos a otros, entonces todos esos convergen en el foco. La segunda regla dice que todos los haces de luz que pasan por el centro óptico de la lente, aquí por este centro de la lente que habíamos visto, no sufren ninguna desviación, ¿sí? Estos pasan derecho, estos no se desvían para nada. Como pasan por el centro, los vemos. De ahí viene también esto de la imagen de los limones, que unas partes están más deformadas que otras. Bueno, es porque hay algunos que se desvían más que otros dependiendo por qué parte de la lente pasen. En este caso eran esos vasos, pero bueno, también tienen sus puntos de mayor o menor desviación. Obviamente, estos no se desvían, pero los haces de luz que más se alejan, ¿sí?, de este centro son los que más desviación van a sufrir. Si teníamos aquí un foco y decíamos que el haz de luz pasa por aquí, vean que los que vienen de los extremos de la lente son los que más se desvían, y los que más cerca están de este centro son los que menos se desvían. Por eso es que también, ya para los que saben un poquito más del tema, por eso es que las fotografías tienen mayor nitidez o mayor calidad de imagen en el centro de la lente, y hacia los bordes de la lente,
cuando hacemos una fotografía empezamos a ver esas aberraciones cromáticas, esas pequeñas deformaciones. Se dan más en los bordes de la fotografía que sacamos, porque es la luz que proviene de los bordes de la lente y es la luz que más se desvía. Por eso digo que todos esos conceptos están relacionados a esto. Entonces, segunda regla, todo haz de luz que pasa por el centro óptico de la lente no sufre desviación y pasa derecho. Y la tercera es la misma que la primera, pero invertida, ¿sí? Si nosotros teníamos más o menos por aquí el foco, que era el punto por donde convergen todos los haces de luz que vienen paralelos de aquí, del infinito. Bueno, acá pasa lo contrario. Si yo tuviese otro foco acá, o es decir, si yo trazo un punto a esta misma distancia del centro óptico de la lente, ¿sí? Si la trazo adelante de la cámara, por llamarlo de alguna manera, si tengo esta misma distancia focal pero hacia adelante, todos los haces de luz que pasan por este punto imaginario, cuando llegan a la lente se desvían, pero esta vez salen derecho. Es la misma situación que la primera regla, pero invertida. En vez de la luz que entra, es la luz que sale. Conociendo estas tres reglas, que básicamente son dos, podemos determinar dónde es que se forma el punto del cual proviene la luz. Recuerden que un objeto refleja luz desde todos sus puntos que lo conforman. Entonces todos esos puntos van a ir a parar a la imagen de alguna manera, coincidiendo en un sitio que es el que estamos calculando ahora, con esta imagen, ¿sí? Si yo tengo un punto que voy a fotografiar, supongamos que este es un punto del árbol que estaba fotografiando, bueno, ese punto se me va a formar dentro de la cámara y lo voy a calcular a partir de estas reglas que habíamos visto hace rato, ¿sí? Vean que la regla número 1 decía que todos los haces de luz que vienen paralelos, como el verde, a este eje, ¿sí?, se desviaban y pasaban sí o sí por el foco. Este de aquí es el foco. La segunda regla decía que todos los haces de luz que pasan por el centro óptico de la lente no se desvían y siguen derecho. Y la tercera regla decía que todos los haces de luz que pasan por un punto que se encuentra a la misma distancia que la distancia focal, pero hacia adelante, ¿sí?, todos esos haces de luz que pasan por ahí, una vez que llegan a la lente, continúan su camino derecho, paralelos al eje de la lente, que es lo que habíamos visto como inverso de la primera regla. Fíjense que todos esos haces de luz que parten del punto se cortan en un lugar, se cortan y coinciden en un punto. Ese punto es la imagen que yo obtengo de lo que estoy fotografiando. Obviamente este elemento manda luz en todas direcciones. Dijimos que la luz del sol, o la luz del flash, o la luz de una linterna, o la luz de la calle, o la luz que incide sobre un elemento, hace que o se refleja en todas direcciones. Y nosotros captamos lo que llega a nuestros ojos o lo que llega a nuestras cámaras. Entre todos esos haces de luz se encuentran los haces de luz, como en este caso el azul, el rojo y el verde, que son tres de la inmensa cantidad de haces de luz que atraviesan la lente. Nosotros, con conocer solamente dos de ellos, ya podemos determinar el punto donde se van a cortar y el punto donde se va a formar mi imagen. Acá, bueno, hay un ejemplo con también lo mismo, ¿sí?
primera regla, segunda regla, y este es un haz de luz al azar. Y como es al azar, sabemos que también va a pasar por ese punto. Entonces todos los haces de luz provenientes de este punto que pasen por la lente van a coincidir en este mismo punto, que es su imagen. Entonces, bueno, había que remarcar esto también, ¿no? Que hablamos de el lado izquierdo, tenemos por lo general representando lo que es la zona del objeto, la zona que estamos fotografiando, y la zona de imagen obviamente es el interior de la cámara, por llamarlo así, o el lugar donde nosotros tenemos el sensor de la cámara, ¿sí? Donde se va a formar la imagen. Cuando nosotros enfocamos algo que está muy lejos, a grandes distancias, vean que este punto de imagen, o sea, acá tengo el objeto así, y la imagen que se forma de ese punto se va a formar muy cerca de lo que es el foco. Acá tengo una ampliación, ¿sí? Acá veo el punto que proviene de lo que estoy fotografiando, que está muy lejos. Supongamos que estoy fotografiando una montaña y esa montaña está muy lejos. Bueno, un punto que puede pertenecer al pico de esa montaña me forma una imagen muy cercana al foco. Mientras más lejos tengo el objeto que estoy fotografiando, más cerca del foco se va a formar su imagen. Vean que el espacio o la distancia que hay entre el foco y el punto, esto ya lo menciono para quienes conocen un poquito más, es más cercano, es más chiquito. Entonces, al ser más chico, si yo tuviese un sensor de cámara por aquí, yo puedo incluir, si dije que este es el pico de una montaña, puedo incluir toda la montaña y parte de otras montañas y parte de nubes y parte del cielo, y abarca muchísimo cuando estoy enfocando demasiado lejos, porque los elementos son chiquititos y todos esos elementos chiquitos entran dentro de mi imagen. A medida que yo me voy acercando a fotografiar algo más cerca, no sé, retrato de una persona, que la persona está a 2 o 3 metros de la cámara, a medida que yo me voy acercando, esta imagen, este punto se va a ir formando un poco más lejos de la lente, un poco más lejos de este foco, ¿sí? Y cada vez que me voy acercando más, la imagen se va haciendo más grande y más alejada de ese foco. ¿Qué tanto me puedo acercar a algo? Y acá podemos hablar de lo que es macrofotografía. Acá tengo un acercamiento un poco más claro. Tenemos la misma, una situación similar. Si yo estoy fotografiando esta varita, este pequeño palito, voy a obtener una imagen, ¿no? Yo decía que si este palito está muy lejos, el palito, la imagen que se forma acá va a ser la de un palito muy chiquitito, pero a medida que yo me voy acercando a ese palito para fotografiarlo, el palito se va haciendo cada vez más largo, más grande y más alejado. ¿Y qué tanto me puedo acercar? Y yo me puedo acercar aproximadamente hasta... Yo tengo desde aquí hasta aquí una distancia que es la distancia focal, ¿sí? Trazo la misma distancia hacia adelante. Si duplico la distancia focal, aquí el doble de la distancia focal, pero también hacia adelante, cuando yo me acerco hasta esta distancia, por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo estoy fotografiando con un objetivo de 50 milímetros y me acerco no hasta 50 milímetros, sino hasta 100 milímetros de lo que estoy fotografiando, fíjense el tamaño de la imagen que se forma. Esa es la imagen que estoy fotografiando y aquí tengo la imagen que se forma en el sensor. Yo tengo lo que estoy fotografiando del mismo tamaño dentro de mi cámara. Pude acercarme
hasta una distancia que me permitió conseguir ese factor de magnificación de 1 a 1. A partir de acá, los estrictos en macrofotografía son los que refieren a esto, ¿no? A que macrofotografía es la fotografía que se hace cuando yo logro magnificar lo que estoy fotografiando en una imagen a la misma, al mismo tamaño que en la realidad. Es decir, que si este palito mide 2 centímetros, la imagen que se forma dentro de la cámara también mide exactamente 2 centímetros. Y eso se logra, como decía, cuando logro enfocar al doble de la distancia focal. ¿Sí? Ahora, yo puedo seguir acercándome y este palito va a ser cada vez más largo. ¿Qué tanto me puedo acercar? Y me puedo acercar hasta la distancia focal. ¿Sí? Ya una vez que me paso de la distancia focal, acá ya no se forma en realidad una imagen virtual. Eso ya es otra cosa, es como funcionan las lupas, pero bueno, ahí ya no tengo una imagen formada de este lado, ahí ya no se forma la imagen, es tan grande que ya directamente la imagen no se forma. Ahora vamos a ver un poquito eso en una animación. Pero bueno, de esta manera es como nosotros podemos representar y comprender también a través de estos pequeños dibujitos todos estos conceptos que mencionaba, ¿no? El tema de las aberraciones, que algo comenté, el tema de magnificaciones en fotografía macro, el tema de fotografiar algo que está lejos, algo que está cerca. También se puede mencionar el tema de la distancia focal. Para los que saben, hay objetivos que son gran angulares, o también los ojos de pez, o objetivos normales, teleobjetivos. Son objetivos que tienen distintas distancias focales. Si yo tengo una distancia focal corta o una distancia focal larga, ¿sí? Que significa que este punto, que es el foco, y la distancia focal dijimos que era esta distancia, si yo aumento la distancia focal, la hago más larga, quiere decir que estoy frente a un teleobjetivo. Y si a distancia focal la acorto, quiere decir que estoy frente a un objetivo mucho más angular, o un ojo de pez. Y bueno, dependiendo de ese foco voy a poder calcular, en este caso, dónde se va a formar la imagen si parto de este mismo punto. Esta misma imagen se va a formar pasando por este foco, y este haz de luz también continúa derecho. Entonces fíjense que ahora el corte en este caso se forma aquí, diferente a esta imagen. ¿Y qué pasaría si yo me concentro en el teleobjetivo? Bueno, si trazo el teleobjetivo, yo estaría trazando una línea por el teleobjetivo. Bueno, acá me quedó demasiado largo, pero si yo continúo con esta segunda ley que decía que sigue derecho, bueno, acá me quedé corto, pero en algún punto estas dos líneas se van a cruzar, van a coincidir, y fíjense que la imagen que van a formar va a ser muchísimo más grande. Por eso es que los teleobjetivos, estoy trabajando con una distancia focal larga, me forman una imagen mucho más grande, mucho más ampliada, y da esa sensación de cercanía, y entran muchos menos elementos en el sensor, porque al ser los elementos muy grandes ya no entran todos, entran unos cuantos, y por eso se puede utilizar teleobjetivos para fotografías de aves, para deportes en los que me encuentro muy lejos de lo que estoy fotografiando. Y bueno, insisto, todo parte de esto, ¿no? De lo que es la formación de imagen. Esto es bueno conocerlo, creo que sería bueno saberlo así básicamente como lo vimos ahora, porque en realidad es mucho más profundo. Esto es un diseño simplificado, porque acá estamos viendo nosotros con una sola lente, pero nosotros vimos que un objetivo está formado no por una lente, sino por un conjunto de varias lentes. Un objetivo tiene un montón de lentes internas, y la luz que ingresa aquí viene también y empieza a desviarse, y se desvía acá y se vuelve a desviar y se desvía de nuevo y empieza a pasar por cada uno de los cristales.
tiene su función cada uno de estos, cada uno desvía de manera diferente y con propósitos distintos la luz, pero bueno, nosotros lo simplificamos en este modelo más simple de una sola lente delgada para comprender el principio de cómo formamos la imagen y todas estos conceptos que parten de esta base fundamental de la formación de imagen. Tenemos un pequeño simulador para ver un poquito de manera más gráfica, sin todos esos garabatos que me puse a hacer hace rato, un poco esto de cómo se forma la imagen, ¿no? Bueno, acá yo estoy trazando los rayos principales, esos que vimos, que cumplen con estas reglas de la formación de la imagen. Esto que tiene que ver con la teoría de rayos, que indicaba que los haces de luz que vienen paralelos al eje de la lente pasan por este foco y los que pasan por el centro óptico de la lente no sufren ninguna desviación y siguen derecho, y también los que pasan por la misma distancia que la distancia focal hacia adelante continúan su camino por aquí derecho paralelo también al eje de la lente, ¿no? Es el mismo principio siempre. También se puede ver cómo a medida que yo fotografío algo que está muy lejos, recuerden que de este lado tengo lo que estoy fotografiando y aquí me puedo imaginar que tengo mi pequeña cámara de fotos, ¿sí? Y más o menos por aquí tengo el sensor. Pero bueno, como para tener una idea, recuerden que de este lado tengo la zona del objeto y acá la zona de imagen, ¿sí? El de cómo se forma la imagen. Fotografía algo lejano, la imagen es pequeña. A medida que me voy acercando, la imagen aquí en este lado vayan viendo cómo se va agrandando, ¿sí? Por eso yo, para hacer un retrato de una persona y no sé, quiero hacer, si voy a hacer, no sé, un plano general, tengo que fotografiar lejos. Si enfoco más cerca puedo tener un plano un poco más cerrado, un plano entero, un plano medio, así ir acercándome hasta obtener un plano detalle quizás y hacer lo que es macrofotografía. Hablamos de macrofotografía hace rato. A ver, voy a acercar un poco. Estoy calculando aquí el doble de la distancia focal. Si yo tengo que de 80 a 160 hay 80, bueno, acá voy a poner este pequeño elemento, ¿sí? Guardo la regla, pero es para observar que en este punto yo tengo el doble de la distancia focal. La distancia focal, recuerden que es esta. Entonces, si yo calculo el doble de esa distancia focal hacia adelante, tengo un punto acá. Y si yo acerco la flecha hasta ese punto, me voy a dar con que la medida de esta flecha, que en este caso son 80, esta es la medida real de lo que estoy fotografiando. Bueno, ¿cómo será la imagen? Y la imagen mide exactamente 80 también, ¿sí? Y si a esa flecha la acerco más y empieza a medir más, a medida que la voy acercando, cada vez se hace más larga, a tal punto que no me alcanza la regla para medir. Pero también llega un punto, vean cuánto va creciendo la flecha, y llega un punto cuando llego a la misma distancia que el foco, que es lo que decía, que por el mismo principio de estas reglas de la teoría de rayos, llega un punto en que estas líneas se hacen paralelas y no se cruzan nunca. Si yo empiezo a acercarme un poco más, ahí vuelven a cruzarse, pero ¿dónde se cruzan? Atrás. Y ahí es donde tengo lo que es la imagen virtual, ¿sí? Entonces yo tengo mi objeto
y tengo una imagen virtual. No tengo esa imagen real que obtengo cuando fotografío a distancias normales. Entonces a nosotros en fotografía nos interesa esto, ¿no? De fotografiar para este lado, obviamente. Hay muchas cosas que se pueden ver de aquí. A ver, podemos jugar con el tema de poner varios rayos. A ver. Vamos a hacer esto para que sea más gráfico. Vean la cantidad de rayos que... Vamos a cambiar esto. Vean la cantidad de rayos que pasan por la lente para formar la imagen, ¿sí? Eso es porque yo tengo un diámetro elevado que puede corresponder a un diafragma muy abierto. Si yo cierro el diafragma, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a dejar afuera algunos haces de luz. Quedaron por fuera, entonces ya no entran tantos. Ahora entran solo, bueno, en este ejemplo son 5, en realidad son muchísimos más, pero aquí los demás rayos ya no se desvían porque no pasan por la lente. Abro diafragma, mayor caudal lumínico. Cierro diafragma, menor caudal lumínico. Entonces, eso tiene que ver también con la cantidad de luz que puede llegar a ingresar. Otros conceptos que pueden partir de aquí, lo que es círculo de confusión, que después lo vamos a ver también. Vean cómo yo tengo que, hagamos de cuenta que esto que dice pantalla es el sensor de mi cámara. Si yo enfoco un punto de acá porque estoy demasiado cerca de la lente, aquí, la imagen, el punto que me va a formar acá es demasiado lejos y es demasiado grande también comparado con la distancia que hay aquí. Entonces, por eso mientras más me acerco, más grande voy a obtener la imagen. Y el concepto de círculo de confusión, que decía que después vamos a ver, que tiene que ver también con el bokeh, con lo que es el desenfoque y demás, es que las partes que están obviamente fuera de foco, porque acá no convergen los haces de luz en un punto, están desenfocadas, forman un círculo, que son esos famosos círculos de confusión, esos pequeños círculos que se ven de fondo y que forman esos fondos borrosos y esa cremosidad que tanto nos agrada cuando hay poca profundidad de campo y demás. Bueno, todo eso parte del mismo principio. Entonces, por eso consideraba importante ver esta parte teórica que quizás es un poco tediosa, pero es básico y necesario para comprender de dónde viene esto de cómo se fue construyendo una cámara, ¿no? Cómo fue esto de pasar del orificio a reemplazarlo por una lente y después esa lente mejorarla agregando más lentes para corregir las desviaciones de luz y corregir esas aberraciones cromáticas, deformaciones, conseguir distintas distancias focales, poder conseguir acercamientos, alejamientos, hacer fotografías de cosas grandes, de cosas chicas. Bueno, todo eso parte del mismo principio. Así que bueno, eso era lo que hoy quería compartir. Creo que no quedó nada, tampoco quería que sea tan largo, pero bueno, sabía que iba a ser un poco extenso. Espero que puedan aprovechar el tema y bueno, ya voy a estar subiendo los otros videos que tengan que ver con esto. No van a haber muchos videos como este. Esto era como un poco más quizás uno de los temas un poco más engorrosos en este sentido, pero ya después sí vienen cosas un poco más prácticas, aplicables y que sí van a marcar un poco más la diferencia. Pero estaría bueno que comprendan estos conceptos porque va a simplificar toda esa larga lista de conceptos fotográficos que mencioné en un principio, porque todo está relacionado con esto, todo parte de la óptica geométrica básica que tiene que ver con la formación de la imagen, pero que es necesaria y que también se ve poco. Esto
Me llevó bastante tiempo aprenderlo, y porque no se consigue tan fácil, digamos, hoy en día se consigue un poco más fácil, pero digo que no suelen darlo tanto como contenido, porque te lleva tiempo, porque algunos no lo entienden del todo, y porque no marca la diferencia en cuanto a la rapidez en conseguir fotografías. Es decir, yo podría armar videos mucho más sencillos, videos de muchos más cortos, que tengan un contenido que te digan, no sé, hay muchos videos dando vuelta en el que te dicen los parámetros que tenés que poner en tu cámara para que la foto te salga bonita. Entonces, si yo te digo, utiliza un 70-200 f2.8, utilizalo a f2.8 a 1 metro del sujeto y vas a tener un bokeh hermoso. Entonces van a ir a sus casas, van a agarrar el 70-200, ojalá pudieran tenerlo, van a hacer las fotos con los parámetros que indiqué, y evidentemente la foto va a ser muy bonita, con un bokeh muy agradable, eh, pero resulta que es contenido que no lo van a entender. ¿Por qué? No van a entender qué relación tiene, qué diferencia hay, o por qué el bokeh me sale bonito enfocando a 1 metro de distancia, y si estoy enfocando a 30 metros no tengo el mismo bokeh. Y todo tiene que ver con el trazado de los rayos de luz incidentes en la cámara, que es eso que vimos ahora. Pero bueno, no doy más vueltas con el tema. El próximo video voy a tratar de que sea más breve y no tan aburrido, pero bueno, gracias por verlo, y bueno, espero que sirva.